1:15 de la tarde. Este sábado el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes se une a la celebración del 200 aniversario del nacimiento de una novelista clave inglesa, Charlotte Bronte, con la obra de teatro Jane Eyre, una gran heroína romántica, una mujer que sabe muy bien qué quiere pese a las convenciones de su época. Queremos hablar de esta obra para acudir todos, ¿no?, a verla este próximo sábado, así que vamos a hablar con una de las actrices que está en el elenco, con Gabriela Flores. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenida, gracias por atendernos. Bueno, una obra, como decíamos, clave en la historia de la literatura universal, que nos enfrenta a una situación que vivía la mujer, ¿no?, en el siglo XVIII. Sí, bueno, en el 18 y lo 19. poquito que hemos avanzado, ¿no? Sí, 19 y lo poquito que hemos avanzado, pero sí, es una luchadora que hoy en día tiene una vigencia increíble y es un personaje que allá donde hemos ido realmente ha calado muy hondo porque defiende su dignidad por encima de todo. Y realmente es maravilloso. Una obra tan potente como Jane Eyre, que fue escrita en 1847, ¿cómo se traslada a una obra de teatro? Bueno, la adaptación que la hizo Ana María Ricard con Carme Portacelli, consideraron que en este momento pues era de una actualidad increíble, porque era una mujer que defendía sus derechos, cosa que hoy en día es de una vigencia asombrosa, y han ido eligiendo el recorrido de la vida de este personaje. Y luego también han hecho una cosa que a mí me resulta muy interesante, que es agregar el personaje de Berta, que es la loca del ático, donde utilizan la novela también El ancho mar de los sargazos, y le dan voz también a esa otra mujer, ¿no?, a esa otra parte, ¿no? Cuando el señor Rochester, que conoce la novela ya lo sabe, habla siempre de esa mujer que tienen encerrada en el ático, y en este caso la adaptación que se ha hecho ha sido darle voz también a esta otra mujer, y que explique también el porqué, ¿no?, de qué ha pasado con ella, ¿no?, de dónde viene y por qué está ahí encerrada, ¿no? Sí, a lo mejor incluso una manera de enfrentar dos personajes femeninos, ¿no?, de aquella época. Bueno, pues Jane Eyre, adelantada a su tiempo, claro, en todos los aspectos, ¿no?, frente a otra mujer un poco más adecuada a lo que era la mujer del siglo XIX. Sí, lo que pasa también es que yo lo que veo es que en ese sentido Charlotte Bronte es muy visionaria, ¿no? O sea, desde entonces realmente ella luchaba por tener un sitio en la sociedad y defender sus derechos, ¿no? Me llama la atención mucho, a todos aquellos que hayan leído la obra, bueno, pues ese colegio donde envían a Jane Eyre cuando empieza a tener unas ciertas actitudes que a lo mejor, bueno, pues no eran muy bien vistas en esa tía que tenía, ¿no?, contestataria, se diría ahora, ¿no? Y la envían a un colegio donde las raciones de frío, de malos tratos son importantes, ¿no?, para tomarlas. Bueno, yo creo que era un tipo de educación que existía, ¿no?, donde el castigo, ¿no?, y la culpa, ¿no?, esta cosa religiosa basada en el miedo, es lo que se llevaba en ese momento, ¿no? Y ella puede superar todo eso gracias a su espíritu rebelde y a su voluntad, ¿no? Pero bueno, era típico, ¿no?, de esa época, ¿no? Ese tipo de educación, ¿no? La verdad es que esta obra tiene un plantel espectacular, ¿no? Tenemos a Ariadna Gil como Jane Eyre, a Jordi Collet como Brocklehurst, tenemos a Belle Foll como Rochester, uno de los protagonistas masculinos, tenemos a usted, ¿no?, como en varios papeles, por lo que veo aquí en el reparto. Sí, salvo Ariadna y Abel, que son Jane Eyre y Rochester, el resto de los actores que intervenimos hacemos 2 o 3 papeles, que es también una apuesta que ha hecho la dirección, Carme Portacelli, por explicar esta historia, ¿no? Y todos, bueno, es una obra que también se estrenó hace 2 años en el Teatre Lliure de Barcelona, y como fue también, pues se ha remontado porque realmente se pensó que valía la pena que esto se viera
en muchos más sitios, ¿no? Por eso esta gira, por eso hemos estado en el Teatro Español y luego hacia final de la gira también volvemos a Barcelona, ¿no? Desde luego, pues será una buena oportunidad de volver a ver esta obra, que ha tenido, por cierto, varias películas, ¿no? Y Sí. también se ha representado en teatros, también para las nuevas generaciones, ¿no? Que no conocerán a lo mejor cómo funcionaba la sociedad de aquella época, Reino Unido, Inglaterra, siglo XIX. A mí me llama la atención porque realmente yo conocía a la autora y conocíamos la novela, pero la cantidad de gente, ¿no?, que conoce, porque en el Reino Unido pues es una novela de lectura obligatoria, ¿no? Pero aquí no, y sin embargo, sobre todo muchas mujeres conocían y admiran y son seguidoras de Bronte y obviamente de Jane Eyre, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que se ha acercado al teatro por muchas razones, también, bueno, por Karma Protacelli, por Ariadna, obviamente, pero también por la autora, ¿no? Y por este personaje, ¿no? Que han conocido igual a través del cine, pero que conocen mucho la novela. Bueno, pues vamos a recomendar acudir mañana sábado al Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, unirnos también nosotros a esta celebración del 200 aniversario del nacimiento de la novelista Charlotte Bronte, con esta obra, Jane Eyre, que además nos ofrece un personaje femenino adelantado a su época y que también nos puede enseñar mucho en el día de hoy, en pleno siglo XXI. Mira, Ariadna siempre dice que el hecho de decirlo cada noche, porque el texto es maravilloso, dice, aprende a ser mejor persona, ¿no? Y realmente yo creo que es un texto que vale la pena escuchar y disfrutar. También tenemos música en directo, que eso, tenemos un piano y un cello, y esto también le da al montaje, junto con las proyecciones, que hay unas proyecciones también sobre la época. Yo creo que es muy interesante y que no defrauda, ¿eh? Desde luego. Gabriela Flores, una de las protagonistas de Jane Eyre, podemos verla este sábado en el Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, os esperamos. Abrazo. Un beso, adiós. Ahí estaremos.